Walter, lo primero que te tengo que preguntar es cómo tenés la mano. Te tocó agarrar un fierro caliente en julio, imagino que no debe haber sido una tarea sencilla. No, la verdad que no, nos pasaron muchas cosas en poco tiempo. Yo hablaba con uno de los jugadores experimentados y me decía, la verdad que las cosas que nos pasaron en 2 meses pasa generalmente en un torneo entero. Y a nosotros nos han pasado cosas como arrancar el torneo y tener que postergarlo por la triquinosis con 5 jugadores. Tener que lamentablemente por las condiciones económicas, acordate que el primer partido nosotros lo perdimos a Marco Fernández. Sí. Después había jugadores en un puesto, había en el lateral por izquierda, se me lesionaban todos los jugadores, uno de ellos con triquinosis, otros lesionados. Y bueno, es ahí donde Facundo Guzmán tiene su oportunidad y finalmente termina él siendo el titular del equipo. Muchas cosas que han pasado en poco tiempo, pero bueno, finalmente creo que se hizo una buena tarea con un gran esfuerzo, porque bueno, la realidad es que el no poder cobrar es un impedimento muy grande, porque nosotros hemos tenido, en un momento determinado, hemos tenido jugadores que venían a las prácticas y bueno, no tenían para comer. Habíamos llegado a ese punto. Y entonces, bueno, ahí fue, no sé si te acordás que fue esa semana en donde los jugadores decidieron, vamos a dejar de entrenar porque es contraproducente. Es al revés, es contraproducente. Ni siquiera fue una rebelión o hacer un paro, digamos, sino que fue la realidad, que era contraproducente, había muchos nervios entre ellos, no era bueno entrenar en ese momento, los jugadores tomaron esa decisión. Después vino una solución económica y bueno, pudimos seguir, digamos, hasta ahora, hasta el final del torneo con esa situación un poco más mejorada, pero en definitiva sin solución al fin. Así que bueno, un torneo en donde competís con jugadores de mucha experiencia, con instituciones poderosas. Yo no voy a decir porque cada uno debe tener su problemática, ¿no? Pero la realidad es que nosotros estábamos en comparación con los demás bastante disminuidos. Bueno, les tocó una zona sumamente competitiva con equipos totalmente candidatos. En un fútbol tan competitivo, ¿cómo hacías para poder mantener el enfoque, digamos, de los jugadores en esa situación y también para, digamos, achicar el margen en la desventaja, ¿no? Les tocó viajar siempre la noche anterior al partido, muchas veces sin kinesiólogo, sin médico, dormían en la siesta previa al partido, sin entrenar. Sí, la realidad es que por eso mismo te decía, ¿viste? Muchos inconvenientes que generalmente no se tienen. A mí me ha pasado de estar, ahí donde vivo yo, a 2 cuadras, que está la zona de los hoteles, concentrando los equipos rivales nuestros. Y yo sabía, un día antes del partido, yo sabía acá en nuestra cancha de local, sabía lo que hacían los rivales y no sabía lo que hacían mis propios jugadores. Es una cosa muy rara, yo los veía pasar que iban a almorzar ahí a la otra cuadra y yo sabía que estaban yendo los horarios y todo, y yo no sabía de los míos. Entonces, la realidad que complejo. ¿Cómo se hizo para equiparar esas diferencias? Bueno, la realidad que este plantel, como yo en cada oportunidad que tuve lo he dicho, lo he repetido, este plantel ha dejado la piel dentro de la cancha. Nosotros hemos tenido falencias de ese tipo y hemos tenido falencias futbolísticas también en relación a los demás. Pero la realidad es que equiparamos todo eso sinceramente, con el corazón, dejando todo dentro de la cancha. Yo veía de repente muchas virtudes en los equipos rivales, jugadores de experiencia y de jerarquía en los rivales, pero pocas veces vi en los demás la actitud que nosotros sí teníamos. Yo creo que en la cabeza de los jugadores rivales nuestros, la noche previa estaban intranquilos de saber, y otra vez con Juventud, de saber que te van a correr todo el partido, de que no te van a dejar pensar. Vos fíjate que nosotros tuvimos una falencia ofensiva, de hecho quedó muy remarcado en los últimos partidos por no poder convertir.
Ahora, lo que corrieron esos chicos, los de adelante, ¿no? Yo decía que los primeros defensores fueron los de adelante. Ellos se la pasaron los 90 minutos corriendo a los 4 defensores, cosa que no hizo ningún otro equipo, los delanteros de otros equipos. Entonces, me parece que desde ese punto fue que nosotros pudimos equiparar. Por supuesto, tuvimos algunas, futbolísticamente, algunas virtudes, ¿está bien? La hemos tenido. Y bueno, y entre todo eso nos quedó que estuvimos, la realidad que estuvimos a una jugada de poder clasificar, ¿no? Vos lo decías, le faltó muy poquito para clasificar, de hecho llegaron a la última fecha con chances. En el medio hubieron partidos en los que Juventud perdió puntos faltando poquito para terminar. Cito el caso con San Lorenzo de Arema acá, Unión La Conquista acá. ¿Cuál es el partido quizás que más lamentás o la situación que más lamentás que les hizo quedarse afuera justamente por esos poquitos puntos que les faltaron? Si me decís por el tiempo, el partido con San Lorenzo, faltando 3 minutos, ese empate después de haber creado 12 situaciones de gol, yo después veo el resumen y cuento 12 situaciones de gol. Íbamos ganando 1-0 y nos empatan faltando 3 minutos. Ese lo lamento muchísimo. Por cómo se dio el partido y porque, bueno, como te decía, a falta de 3 minutos nos terminan sacando 2 puntos y que al final lo terminamos pagando caro, porque, bueno, a mí tampoco me gusta hacer demasiado cuentas para atrás de lo que pudo haber sido, porque en realidad tampoco es real. Sí, podríamos haber sumado 2 puntos más ahí, pero yo no sé si hubiéramos terminado al final del torneo como terminamos y si este partido se hubiera dado así, son todas suposiciones. Sí que ese partido lo lamenté y de no haber podido mantener ese resultado y los 3 puntos. Bueno, otro, como bien vos decís, fue el partido que nos termina ganando a Conquija, justamente. A Conquija nos termina sacando 10 puntos de una manera increíble, que si uno analiza los 4 partidos, creo que los 4 tenían que haber sido empate. Bueno, y sin embargo nos sacaron 10 puntos. Por un lado, te queda ese sabor amargo y decir, ¿por qué? ¿Por qué tanta mala suerte? Pero por otro lado, hay que ver las virtudes de los rivales y los defectos, ¿no?, que nosotros también tenemos. Y yo le decía a los jugadores, en el desarrollo nosotros equiparamos a todos. En las áreas para mí se ganan y se pierden los partidos. Y en las áreas nosotros por momentos fallamos y entonces acá está el resultado. En el mejor momento del torneo que tuvo Juventud, que para mí fue después de haberle ganado a San Lorenzo, de allá en Catamarca y luego haberle ganado a Deportivo Belgrano acá, se te lesiona Sánchez en el partido siguiente con Mitre de Santiago. A partir de ahí Juventud solamente ganó un partido. ¿Cuál es la importancia que tenía Sánchez? ¿Qué es lo que le aportaba al equipo que justamente desde su salida a Juventud le costó mucho volver a ganar? Santiago fue de menor a mayor en el campeonato. En ese momento que se lesiona era su mejor rendimiento, su mejor nivel. Y no sé si había llegado al techo. Un jugador muy importante desde lo que transmite él, no solamente en los partidos sino en la semana. Un pibe muy positivo, muy obsesivo por hacer las cosas bien. Él le reclamaba a sus compañeros que estuvieran atentos en las concentraciones, concentrados en los entrenamientos. Y bueno, porque él sabía de las necesidades que se tenían dentro de la cancha en la competencia, y entonces hacía que todo el grupo estuviera siempre ahí con las antenas paradas. Bueno, eso era todo lo que transmitía él, además de lo futbolístico. Lamentablemente, y en un sector de la cancha, en una zona de la cancha muy importante. Bueno, lamentablemente lo perdimos, y no solamente que fue una lesión así nomás, sino que lo tuvimos que perder por todo el torneo. Así que bueno, después tuvimos que ver las posibilidades que había. Nacho Aman, él siempre estuvo al pie del cañón, y la verdad que bueno, cuando lo hizo bien, sino que a diferencia, si vamos a comparar, a diferencia de Santiago, esto que te decía, que él venía de menor a mayor en su rendimiento, y la verdad que era una pieza muy importante. Bueno, pensando en lo que viene, ya se conocieron los rivales que va a tener Juventud, solamente falta decir si va a ser Agropecuario o Ferro de Pico el que falta. ¿Qué pudiste ver de estos equipos? ¿Qué conocés de los próximos rivales que van a tener? No, estoy viendo ahora, empiezo recién a ver, pensá que el sábado terminamos y estaba enfocado solamente en eso, y además que no sabíamos para dónde íbamos a ir. Bueno, estoy recién viendo algunas imágenes de esos equipos, sí que tengo información que, bueno, fundamentalmente de los puntos que ha sacado cada uno,
considero que ese colchón de 20 puntos que nosotros sacamos, bueno, tenemos que hacerlo valer ahora. Hay equipos que han conseguido 12 en la zona nuestra, así que me parece que es una diferencia importante que nosotros debemos mantener por lo menos. Así que bueno, me parece que lo que viene para nosotros, en base a lo que hicimos y a lo que logramos, nos da esperanzas de saber que en esta zona se pueden hacer las cosas bien, y más que mirar para abajo, mirar para arriba y poder clasificar entre los dos primeros. Respecto al armado del equipo, podés traer dos jugadores más. Sí. ¿Qué puestos pensás reforzar y si tenés alguna baja de cara a lo que viene? O va a ser... Sí, tengo una baja que es la de Yodrá. Sí, Leo Yodrá no va a seguir con nosotros. Y en cuanto a los refuerzos, el puesto que quiero reforzar es el del número 9, el del referente de área, digamos. El referente de área, el goleador, bueno, quiero apuntar bien ahí, no equivocarme. Son difíciles las incorporaciones porque uno ve jugadores en otro lado que por ahí te llaman la atención y después por una cosa o por otra no te terminan rindiendo, porque no se te terminan de acomodar, porque los compañeros, porque la ciudad, bueno, hay un montón de situaciones que hace que el jugador rinda o no. Así que bueno, ese es un tema muy, muy delicado, el de las incorporaciones. Algunos se adaptan bien, bueno, de hecho los 4 o 5 jugadores que nosotros trajimos como refuerzo, algunos se han adaptado bien y otros no. Bueno, sin embargo todos tienen condiciones, así que bueno, apuntar a eso fundamentalmente, al referente de área. Creo que necesitamos un jugador que nos pueda hacer 5 o 6 goles, un delantero que pueda hacer 5 o 6 goles, que no es una locura, pero que son necesarias. Hoy con esa cantidad estaríamos hablando de otra cosa. Así que bueno, ese es el primer refuerzo que yo estoy apuntando. Así que bueno, y si podrían ser los dos en esa misma posición para sumar más ahí, bien, y si no, sería un volante ofensivo, el segundo. Algo que entusiasma a los hinchas, más allá de la posibilidad de conseguir el ascenso, es los partidos con estudiantes por Copa Silvia. Teniendo en cuenta que van a volver en los primeros días de enero a entrenarse, y que los partidos son el 14 y el 21 en plena pretemporada. ¿Esto te beneficia, te perjudica a la hora de planificar la pretemporada, los trabajos? No, si hablamos exclusivamente del trabajo de pretemporada, la realidad es que nos perjudica porque nosotros no podemos planificar. Nosotros nos hubiese gustado tener 10 días, a partir del primer día de pretemporada, tener 10 días fuertes, sin ningún compromiso, cosa que, bueno, que el profe pueda trabajar tranquilo y que no tengamos que estar viendo de 90 minutos y sobre todo de estos 90 minutos que significa un clásico, ¿no? Pero la realidad es que en cuanto a lo futbolístico y a lo que tiene que ver con la motivación del plantel, me encanta tener que jugar 2 clásicos, a los jugadores no hay nada más que les guste más que jugar. Cosas importantes, cosas lindas. Va a ser un clásico con muchísima gente, por supuesto. Y bueno, los jugadores saben que en el primer día de entrenamiento nosotros tenemos en la mira esos 2 partidos con Estudiantes y lo tienen ahí cerquita. Así que en ese aspecto me parece bueno, y además que a mí me va a dar un parámetro también. Ojalá que podamos para esa fecha ya tener las incorporaciones. Me va a dar un parámetro para saber cómo seguir de cara a lo que nos viene a nosotros en el campeonato oficial. No puedo dejar de preguntarte por una de las apariciones más importantes que tuvo Juventud, la de Facundo Guzmán, un chico que quizás no estaba tenido en cuenta al principio y terminó siendo titular en la mayoría del torneo, en la mayor parte del torneo. Hay más chicos así en el club, hay más chicos en San Luis, quizás que se puedan sumar, que no digo ahora, ¿no? Pero quizás para más adelante. Sí. De hecho se ha demostrado, bueno, vos nombras a Facundo Guzmán, caso Diego Farías, bueno, caso Escobares, que ya tiene un poquito más de rodaje que esto que te estoy nombrando. Nosotros hicimos una prueba cuando empezamos con la pretemporada, una prueba de jugadores de chicos de acá de San Luis, y hemos incorporado a 3 jugadores, que son Joel Alba, William Correa, que es el que le hizo el gol a Mitre, y Alanís, y Santiago Alanís. Esos 3 jugadores han quedado de pruebas. Entonces, y esos 3 jugadores tuvieron participación dentro de la cancha
importante. Así que, en definitiva, hay que seguir haciéndolo porque, por supuesto, que hay más. La única duda que uno siempre le queda y tiene, que la única forma de sacársela es poniendo a los jugadores en esa situación, es cómo ellos se van a defender ante una situación bueno, de jugar en primera división, ¿no? Con lo que conlleva todo eso en cuanto a lo anímico, ¿no? Y a la personalidad de cada uno. Yo, si había una duda que yo tenía en cuanto a Facundo Guzmán, el día que decidí ponerlo, era cómo él iba a reaccionar ante esa situación. Pero no tenía ninguna duda que en lo futbolístico él tenía condiciones. Así que, pero bueno, él me demostró dentro de la cancha. La realidad es que hoy, si vos lo ves, parece que es un jugador que tiene muchísima experiencia y 3 o 4 torneos jugados encima, y sin embargo son los primeros pasos que hace, y la verdad que respondió de buena manera. En el plantel también tenemos otro de los chicos que tiene buen futuro, que yo lo voy llevando también a las concentraciones, que es Lucas Quirós. Es un chico que está también ahí a punto caramelo para ponerlo bueno, en los partidos que yo pueda ver que él pueda jugar. Así que bueno, está bueno que haya, está bueno que pase y está bueno que puedan rendir dentro de la cancha. No es poner por poner, sino que puedan estar dentro de la cancha y tener un buen rendimiento. ¿Para qué estás jugando? ¿Para pelear arriba, como el sábado pasado? ¿O quizás para mirar? No, la verdad que nosotros vamos a empezar el primer día de pretemporada mirando los 2 puestos de arriba. Vamos a apuntarle a eso. Creo que ya tenemos un parámetro de lo que puede dar y no este equipo. En esa zona, como hablábamos, tan difícil, y que estuvimos a una jugada de poder clasificar y dejar equipos grandes afuera. Eso a mí me da un parámetro de saber que, por supuesto, que hay que ser consciente, que hay que tener los pies sobre la tierra, hay que saber lo que se juega. Nosotros tenemos el descenso, que no podemos dejar de mirarlo, por supuesto, porque existe, porque está, porque es real. Pero que sí, que nosotros me parece que debemos apuntar a mirar ahí para arriba y poder clasificar entre los 2 primeros. Bueno, gracias por esta charla, Walter, y lo mejor para el equipo. Bueno, muchas gracias.